Inicial es una valoración global que determina y observa al paciente cuáles son las lesiones de mayor gravedad, así como cuáles son las de menor gravedad, y asimismo se determina cuáles son las que se tienen que priorizar y cuáles no para seguir manteniendo con vida al paciente. Comenzamos con el control de la vía aérea. Empujamos un poco la frente del paciente y colocamos y vemos la permeabilidad de la vía aérea. Si el paciente está hospitalado, esperamos secreciones y no hacemos colocación de un collarín cervical. Asimismo aplicamos la MES, que es escuchar la respiración, sentir el aliento y ver el tórax. Asimismo vemos lo de la circulación. Verificamos ya que estamos aquí en cabeza cuidando la área respiratoria. Checamos el pulso en carotidio, asimismo vemos la misma coloración en manos y en uñas. Vemos también el color del relleno capilar, y así como buscamos algún tipo de hemorragias. Después comenzamos con la etapa de invalidez, en la que nos damos cuenta si el paciente está en sus tres esferas. Comenzamos a hablarle al paciente por los hombros. Disculpe señora, ¿usted está bien? ¿Usted está bien señora? Si no responde, comenzamos a marcar el código. Y empezamos a hacer la escala de Glasgow, viendo la retención de las retinas con una lámpara de las pupilas. Si vemos que no hay distensión ni nada de las pupilas, comenzamos a verificar sobre la respuesta verbal, después la respuesta motora, si el paciente no tiene ningún estímulo al dolor, y comenzamos a hacer la misma exploración pupilar, ocular, verbal y motriz. Podemos hacer estímulos de dolor al paciente para que así mismo veamos si el paciente está en estado inconsciente o si el paciente está en una alerta. Si el paciente es politraumatizado, hay que exponer los traumas o heridas que tengan, ya sea superficial, tenemos que romper las prendas con las que cuenta el paciente, y así mismo tenemos que cortarles la hemorragia si es lo que se puede hacer. La valoración inicial es una valoración global que determina y observa al paciente cuáles son las lesiones de mayor gravedad, así como cuáles son las de menor gravedad, y asimismo se determina cuáles son las que se tienen que priorizar y cuáles no para seguir manteniendo con vida al paciente. Asimismo existe la entrevista o el historial sample, que mismo nos ayuda a conocer un poco más al paciente. Esta es la continuación de la valoración inicial. El sample es una entrevista que se le hace al paciente donde determinamos signos y síntomas que puede estar presentando el paciente, cuáles son sus dolores, cuáles son los signos que demanda el paciente por la patología por la que lo estamos atendiendo, así como qué tipo de alergias presenta el paciente, porque todo esto es de nuestra vital importancia. Si el paciente es alérgico a algún tipo de medicamento, algún tipo de comida, si el paciente presenta alergia a algún tipo de químico o sustancia a la que va a tener contacto, asimismo como los medicamentos, ya que sabemos que los pacientes pueden estar tomando medicamentos como son los anticonceptivos y algún tipo de droga, porque todo esto es de todo esto es de vital importancia, ya que nos puede estar ayudando con el tratamiento médico, la rehabilitación, así como si el paciente consume drogas, nos puede estar ayudando con... esta información nos ayuda para cuando sea la inducción, si el paciente requiere intervenciones quirúrgicas. Las patologías, si el paciente presenta enfermedades no sé, como epilepsia, si el paciente presenta enfermedades cardiovasculares como la hipertensión, problemas renales, problemas de algún tipo de cáncer. Todo esto es de vital importancia para nosotros, así como la L de lunch, que significa cuál fue el último alimento que consumió el paciente. Asimismo, esto nos va a servir esto nos va a servir mucho para determinar el estado de ayuno del paciente, o saber el por qué el paciente se puso así. Y las eventualidades, que fue lo que pasó para que el paciente hubiera llegado a donde está ahorita. Saber dónde estaba, qué le pasó, dónde estuvo, cómo fueron los errores, cómo estuvo todo el accidente.